Me da gusto poder verles, poder saludarles. Me da gusto que hayan venido a la casa de nuestro Dios para aprender un tema más acerca de la palabra de Dios y acerca de lo maravilloso que es Él. ¿Saben, hermano? Hace 15 días más o menos, si no me recuerdo, presentamos el mensaje de por qué Jesús no había venido y nos dimos cuenta que dentro del mensaje importante que tenemos que predicar para este tiempo estaba el mensaje de los tres ángeles. Y decíamos que, o la Biblia, mejor dicho, nos enseñaba que el mensaje de los tres ángeles era la última invitación, el último llamado, la última admonestación, la última advertencia de parte de nuestro Dios a esta humanidad, y que ese mensaje tenía que ser predicado para la época del tiempo de fin, la época en la cual estamos viviendo. Ahora, hablando acerca de la época del tiempo del fin, mi hermano, hoy con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, vamos a ver y vamos a averiguar que realmente la época que estamos viviendo tú y yo ahorita, realmente es el tiempo del fin. Pero no solamente que realmente estamos en el tiempo del fin, mi hermano, sino que hoy a través de la santa palabra de Dios vamos a ver qué tanto tiempo falta para que este fin termine, para que todas las cosas finalmente concluyan. Falta mucho, falta poco, falta más o menos. Hoy a través de la santa palabra lo vamos a descubrir. ¿Cuánto falta es el título de esta mañana? Y por eso vamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Si gustas buscar en tu Biblia, no hay problema, pero te lo vamos a proyectar para fines más prácticos. Lee junto conmigo, yo lo leo en voz alta, tú en tu mente. ¿Sale? Dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del ¿qué? Del fin. Dice la profecía que el libro de Daniel iba a estar cerrado o sellado hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía del libro de Daniel se iba a poder entender o se iba a poder comprender hasta que llegara el fin, hasta que llegáramos a esa época. Ahora, ¿eso quiere decir, David, que nadie podía entender entonces Daniel? ¿Eso quiere decir que era un libro difícil de entender? Y la respuesta es que no, mis hermanos. Resulta que el libro de Daniel, cuando tú lees del capítulo 1 al capítulo 7, pues creo que no es difícil de entender. El capítulo 1, ¿de qué te habla? El capítulo 1 te habla de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma cautivo a Jerusalén y lo lleva a Babilonia, y que los jóvenes hebreos no quisieron comer la comida del rey. Creo que no es difícil de entender, ¿verdad? Es una historia clara. El capítulo 2, ¿de qué te habla? El capítulo 2, mi querido hermano, te cuenta la historia de que Nabucodonosor tuvo un sueño con diferentes estatuas, diferentes metales. Y el mismo capítulo 2, Daniel te dice qué eran esos metales y qué significa cada uno de ellos. Así que el capítulo 2 creo que no es difícil de entender, está claro. El capítulo 3 de Daniel, ¿qué te explica? El capítulo 3 te cuenta la historia de tres jóvenes que son lanzados en un horno de fuego ardiente por causa de su fe. Igual, creo que no es algo muy difícil de comprender. Tres jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego ardiente, ¿ok? ¿Cuál es lo difícil? Capítulo 4. El rey de Babilonia se transforma en bestia y anda como bestia del campo durante 7 días. Capítulo 5. Una mano aparece en la pared y escribe una escritura, válgame la redundancia. Quizás alguno puede decir, David, a lo mejor lo difícil de comprender es la escritura, pero no. En el mismo capítulo 5 de Daniel, el mismo Daniel explica qué significan las palabras de la escritura. Así que el 5 no es difícil de entender. El 6, pues Daniel es echado al foso de los leones por causa de su fe. El capítulo 7, las 4 bestias, quizá alguien me diga, a lo mejor es difícil de entender, y no, mi hermano. De hecho, en el mismo capítulo 7, las 4 bestias, Daniel da la explicación de qué es cada una de esas bestias y el significado. Entonces, David, ¿cuál es lo que estaba cerrado, sellado? Porque dice Daniel 12:4 que cuando lleguemos al tiempo del fin, esa parte sellada o cerrada se va a poder entender la profecía que no se podía comprender. ¿Cuál es esa? Mi hermano, fíjate lo que dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y con respecto a esta profecía, fíjate lo que dice el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. En la profecía, cuando te cuentan la palabra que es para muchos días, normalmente te dice que es para el tiempo del fin. Lo que Daniel capítulo 8 te dice que la profecía de las 2300 mañanas, cuando se cumpla, es cuando se llega a entender el libro y por ende llegamos al tiempo del fin, ¿verdad que sí? Eso es lo que decía Daniel. Cuando se entienda la profecía de Daniel 8:14, entonces vamos a llegar al tiempo del fin. La pregunta aquí es,
¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Porque dice que cuando se cumplan 2300 años es cuando llegamos a la época del tiempo del fin. 2300 tardes y mañanas quiere decir 2300 días. 2300 días en profecía quiere decir 2300 años, ¿vale? Por eso decimos con 2300 años. La pregunta aquí es, ¿cuándo se iniciaron y cuándo se van a terminar? Porque según Daniel 12:4, cuando se abra el libro, cuando se entienda la profecía, llegamos al tiempo del fin. ¿Y qué crees? Daniel también se estaba preguntando, al igual que tú, ¿cuándo? Y entonces viene el ángel Gabriel y le dice, mira Daniel, no te preocupes. Yo te voy a contar, yo te voy a explicar cuándo se inician los 2300 años. Y es más, te voy a contar qué es lo que va a pasar con tu pueblo durante un periodo de 490 años. Y entonces viene el ángel y le dice a Daniel lo siguiente, mira Daniel, durante 490 años, de los 2300, vamos a agarrar 490, ¿qué te parece, Daniel? Okay. Durante esos 490 años va a pasar esto. En primer lugar, lo que tanto esperas, Jerusalén va a ser reconstruida, porque acuérdense que había sido destruida por Nabucodonosor. Así que ellos esperaban volver a Jerusalén y reconstruirla. Bueno, el ángel le dice, mira, en el 457 se va a reconstruir nuevamente Jerusalén. Después de eso vamos siguiendo la profecía. Y dice, en el año 27, el Mesías va a ser ungido. Se va a bautizar. Y se bautizó. Vamos siguiendo la profecía, dice el ángel, y después ese Mesías, ese ungido, va a ser muerto en la cruz y murió Jesús. Y después dice el ángel, al final, en el año 34, el pueblo de Israel va a rechazar a Cristo como su Salvador y finalmente el Señor lo rechaza como pueblo escogido para predicar el mensaje y hasta ahí llegamos a los 490 años. Lo que el ángel le dijo a Daniel fue, te voy a contar los primeros 490 años de los 2300. Ahora, lo que hizo el ángel fue ya contarle 490. ¿Qué pasa si restas 490 menos 2300? Te da 1810. Estamos en el año 34, ¿estamos de acuerdo? Según la profecía. Para saber cuándo es el fin, lo único que tengo que hacer es sumar 1810 años a los 34 y nos da la respuesta. ¿Cuánto te da? 1844. Y Daniel capítulo 12, versículo 4 decía que cuando se cumplieran los 2300 años de la profecía, se entendiera, entonces llegamos al fin. A partir de 1844 a 2025 han pasado más de 100 años desde que el fin ha comenzado. ¿No tú crees que ya estamos a punto de que esto acabe? Ahora, en una ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y ellos, curiosos de saber cuándo se iban a acabar las cosas, el Señor estaba tranquilo sentado en el monte de los olivos y los discípulos le preguntan lo siguiente, fíjate lo curioso. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús mirándolos con amor le dijo, está bien, ¿quieren ver qué va a pasar antes de que yo venga? Ok, se los voy a explicar. Y Jesús les empieza a contar los eventos en orden cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tras otro, así como les contó, así van a suceder. ¿Y qué pasó primero? Dice Mateo 24:4. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie nos engañe. Llegamos a la época del tiempo de fin, 1844. ¿Qué pasó después de 1844? Resulta, mi querido hermano, que el Señor levanta una iglesia verdadera, pero Satanás también levanta falsas iglesias. En 1609 se levantaron los bautistas, en los mormones en 1830, los metodistas en 1840, los adventistas del séptimo día nos originamos en 1863, Testigos de Jehová en 1881, el Pentecostal en 1909 y el espiritismo moderno, que hace tiempo también tuvimos un tema acerca de esto, en 1848. ¿Qué pasó? Dice Jesús, cuidado que nadie te vaya a engañar. ¿Por qué? Porque se va a levantar la iglesia verdadera, pero Satanás va a levantar falsas iglesias que van a llevar una falsa doctrina. Tienes que estar vivo, tienes que estar despierto. ¿Cómo le hago para saber cuál es la iglesia de la verdad? La Biblia te lo va a decir. Pero Jesús dice, cuidado que nadie te engañe, porque se van a levantar falsas iglesias. Y se levantaron, mi querido hermano. Vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué otra profecía dijo el Señor Jesús? Que iba a haber guerras. Dice el Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no llegamos a que termine el fin del tiempo. Estamos en la época del fin, pero vamos a ver qué tanto tiempo falta para que el fin termine. Dice Jesús, va a haber guerras. ¿Y hubo guerras? Claro que sí. Primera Guerra Mundial.
1914 a 1919. Y como que se calmó tantito el ser humano, pero después dijo, no quiero seguir batallando, y se volvió a levantar la Segunda Guerra Mundial. De 1938 a 1945. ¿Cómo vamos en el tiempo? Nos vamos acercando a la época de 2025, ¿verdad que sí? Se van cumpliendo. ¿Y qué más pasó? Vamos a dar un salto rápido. Dice Jesús lo siguiente: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. 19 de septiembre de 1985, 7 de la mañana, si no me recuerdo, Ciudad de México. ¿Qué pasó? El terremoto de 8 puntos y tantos de la escala de Richter. 19 de septiembre del 2017, en Morelos, otro terremoto. 19 de septiembre, igualmente de 2023, si no me recuerdo, en Morelos, otro terremoto. Y recientemente, hace unos días atrás, en el país de Japón, otro terremoto. ¿Coincidencia? Yo tengo una compañera, una ex compañera de trabajo, mis hermanos. Ella tiene una aplicación donde le encanta andar revisando los terremotos. Y en sus estados a cada rato subía algunos lugares donde estaba temblando. Y lo curioso es que mi compañera, pues prácticamente todo el día decía, en tal lugar está temblando, a las 2 de la tarde, en tal lugar está temblando, a las 4 está temblando. Prácticamente todo el mundo ha estado temblando desde hace poco tiempo. Y el hambre. En el país de Etiopía hay una cosa que se le llama el código rojo. El hambre es tan grande en el país de Etiopía, mis hermanos, que el código rojo consiste en que varias personas de buen corazón se han juntado para llevar alimento y poder darles de comer a las millones de personas, pero ¿qué creen? No alcanza. Y muchos están muriendo de hambre. Y no solamente en Etiopía, también aquí en el país de México. Te hablo de pestes y pandemias. Marzo 2020. La Organización Mundial de la Salud da por anunciado pandemia a nivel mundial. Pero lo curioso de esto es lo que dice Jesús en el versículo 8. Y todo esto es principio de dolores. Y entonces, Jesús, ¿cómo voy a saber que ya estoy por terminar el fin? ¿Cómo voy a saber qué señal va a haber para saber que ya estás por venir? ¿Qué es lo que yo necesito esperar? Porque ya me contaste que iba a haber falsas iglesias que se levantaron hace muchos años. Ya me contaste que va a haber terremotos, va a haber hambres y pestes, y ya pasó, de hecho recién pasamos por una. Pero ahora, ¿qué evento necesito saber para saber que ya vienes? Porque ya sé que estoy en el fin del tiempo, pero ¿qué tanto tiempo falta para que este fin termine? ¿Cuál evento necesito saber qué va a pasar antes de que tú vengas? ¿Qué va a pasar, Jesús? Y Jesús en su misericordia dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice Jesús, cuando tú veas que las cosas están pasando como en los días de Noé, cuidado, porque es en esa época en la que yo vengo. La pregunta es, ¿y cómo eran los días de Noé? ¿Será que estamos viviendo en ello o todavía falta para que vivamos en ello? ¿Qué dice la Escritura? Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿Qué tan malvados eran? Porque dice que todo su pensamiento, todo su corazón, todo su ser era de continuo el mal. ¿Qué tan malvados eran, David? Porque tenemos que ver si se compara a la sociedad en la cual estamos viviendo. Porque dice Jesús, cuando veas que la sociedad se comporta como en los días de Noé, prepárate porque ya voy. ¿Qué tan malvados eran? Bueno, te voy a contar la historia. Resulta que de todos esos antediluvianos, solamente 8 se salvaron, ¿estamos de acuerdo? 8 fueron de lo mejorcito de la época de los antediluvianos. ¿Cómo eran esos 8? Vamos a ver qué tanta maldad tenían, para ver qué tanta maldad tenían nosotros y ver si realmente estamos en esa época. ¿Cómo eran los 8 que se salvaron? Dice la historia bíblica que finalmente Noé sale del arca después del diluvio. Y Noé planta su viña, hace su juguito de uva, se lo toma y sucede lo siguiente. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Dentro de los 8, dice la historia bíblica que Noé se embriaga, se mete a su tienda, y el hijo Cam ve la desnudez de su padre.
Ahora, lo curioso de ver la desnudez de su padre, mi hermano, es que Noé maldijo a su nieto. Ahora, ¿pero por qué lo maldijo si vio a su papá desnudo, mi hermano? En la Biblia la palabra, la desnudez de tu padre tiene muchas connotaciones. El espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas menciona que lo que hizo Cam fue algo monstruoso, algo horrible, algo terrible, algo malvado, que ni siquiera tiene palabra con qué explicarlo. ¿Qué fue lo que hizo? Porque sus descendientes también lo hicieron. Sigamos leyendo. Fíjate qué maldijo. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Lo que hizo Noé fue maldecir a su nieto. ¿Por qué? Porque su nieto iba a hacer lo mismo que Cam. ¿Y qué era su nieto? ¿Cómo era la descendencia? Fíjate lo que la descendencia dice. Génesis 10:15. Y Canaán, el hijo de Cam, engendró a Sidón, su primogénito, y a Ger. Versículo 19, fíjate a dónde llegaron. Y fue el territorio de los cananeos, de los hijos de Cam, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. ¿Y en dirección de qué? Sodoma y Gomorra. Caray, lo que hizo Cam no fue nada agradable, mis hermanos. Su descendencia heredó eso. Y dijo Jesús: cuando veas que las cosas están pasando como en los días de Noé, aguas, porque en ese momento voy. Pero sigue el discurso de Cristo Jesús. Y en el versículo 17 dice algo interesante de Cristo Jesús. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Caray. Dice Jesús, fíjate cómo eran los antediluvianos. Y de paso, mis hermanos, si de estos 8 el Cam era así, imagínate cómo eran los otros. Por algo Dios lo destruyó. Ahora dice Jesús, vamos a los días de Lot. Cuando veas que las cosas suceden como en los días de Lot, entonces ponte vivo porque estoy a punto de ir. ¿Y cómo eran los días de Lot? Te voy a contar la historia. Resulta que un día Lot estaba en una banquetita en la ciudad de Sodoma y de pronto ve que pasan 2 varones. Él inmediatamente descubrió quiénes eran y le dijo: ¿a dónde van? Pues vamos a dormir aquí al centro de Sodoma, pues que tenemos sueño, no tenemos dónde llegar. Y era algo interesante, mi hermano, te voy a decir por qué. Porque si yo ahorita te digo, hermano, pues yo me voy a dormir al kiosco de Calostock, porque no quiero llegar a casa, quiero dormir al kiosco de Calostock. O sea, a lo mejor alguno de ustedes me va a meter una cobijita, una sábana, o la mujer me lleva a su casa, pero si yo quiero dormir al kiosco de Calostock, chance y me amanezco mañana. Pero si yo les digo, hermano, yo me voy a dormir al kiosco de la Juan Morales, ahí está cañón, ¿va? Porque es una colonia peligrosa. Bueno, algo así estaban haciendo esos hombres. Lo que estaban haciendo con Lot es: nos vamos a ir a dormir al centro de Sodoma, queremos ir allá. Pero Lot conocía la ciudad, no conocía el lugar donde vivía, y dijo: no, vénganse a mi casa, vámonos a casa. Y se los llevó a casa. Y cuenta la historia bíblica que de pronto tocan a la puerta de Lot. Y todos los varones, desde el más alto hasta el más pequeño, hicieron lo siguiente. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mucho gusto, David Ramos Morán. A ese conocer se refiere. Génesis capítulo 4 versículo 1 dice así: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual Dios concebió un hijo y le pusieron por nombre Caín. La palabra conocer, querido amigo, querido hermano, en la Biblia quiere decir tener relaciones sexuales. Volvamos a la historia, ¿vale? Llegan todos los hombres de la historia, de la ciudad, le tocan a Lot. Lot, ya vimos que tiene 2 varones ahí, sácalos. ¿Por qué? Porque los queremos violar. Queremos tener sexo con ellos. Dijo Jesús: cuando veas que eso pasa en tu mundo, despierta porque ya estoy a punto de llegar. ¿Será que eso está pasando en este mundo? Desde cuando yo era niño, mis hermanos, este movimiento no era tan visto. De hace unos años para la fecha hubo un auge poderoso de este movimiento. Y hoy día, mi querido hermano adulto, ten cuidado con lo que ven tus niños. Hoy día esta agenda se está encargando de adoctrinar a los pequeños, de tal manera que muchos niños hoy día ya no saben
ni qué son, si son niños o niñas. Te voy a contar la historia de un caso que yo investigué. Este niño es, no me recuerdo el nombre, que se llama Sasha, si no me recuerdo. Este niño es el niño, el queer. Queer quiere decir alguien que es varón, pero se viste como mujer. El queer más joven tiene como 6, 7 años. ¿Y sabes cómo se adentró en este mundo? Un día el niño quiso jugar con una muñeca y sus papás dijeron, pues es que le gustan las cosas de niñas, y poco a poco le empezaba a adentrar en ese mundo. ¿Qué tan peligrosa es esta situación? Estos dos muchachos que ves aquí a tu lado derecho, perdón, arriba. ¿Qué pasó con ellos? Fíjate lo que pasó con ellos. Esta pareja adoptó a esos dos niños, los llevó a casa, y ellos subían muchas fotos en redes sociales, Instagram, Facebook, todo lo que podían. Resulta, mi querido hermano, que fuera de la puerta todo era lindo, era una familia moderna, una familia agradable, pero dentro de la puerta pasaban cosas atroces. Estos hombres lo que hacían era que mantenían relaciones sexuales con sus hijos adoptivos, los violaban. Y no solamente hacían eso, sino que se grababan violando a los pequeños y los subían a una red de pedofilia y mandaban las fotos de los niños desnudos junto con las violaciones que les realizaban. No contento con eso, mis hermanos, aparte venía gente ante ellos y le decía, oye, véndeme un rato a tu hijo para tener relaciones con él, y los vendían. Hay otro hombre de 37 años que en su mente piensa que es una niña de 7 años. Este hombre decidió dejar, ya con mujer y con hijos, decidió dejar su familia porque se imaginaba que era un niño de 7 años, se va a la calle, sufre en la calle, pero un día una parejita de esposos lo adopta como niña de 7 años y lo empieza a criar como niña de 7 años. Y en una noche a este varón de 37, el esposo o su padrastro, llega en la noche y tiene relaciones sexuales con él, lo viola. Y el hombre, en lugar de ir a acusarlo, de decirle a la policía, dice, ¿sabes qué? A mí se me hizo de lo más normal, incluso hasta me gustó. ¿Qué dijo Jesús? Cuando veas que todo esto acontezca, es porque en ese día, en ese momento, en esa fecha, en esa situación, yo voy a ir. Falta mucho para que Cristo venga. Termino con la siguiente cita. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué tanto tiempo tengo para desperdiciar yo en mi vida? ¿Qué tanto tiempo tienes tú para desperdiciar en tu vida? La respuesta la acabas de ver. No hay mucho tiempo. Cristo Jesús dijo que cuando vea las cosas como en los días de Noé, en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. En la actualidad hay mucha perversidad. Te cuento el último caso. Un joven de 16 años aproximadamente en Estados Unidos. El joven, con situaciones mentales duras, agarra un arma que tenía en casa de sus papás, mata a su abuela, agarra el carro de la abuela, se va conduciendo a un kinder, llega a un kinder, le golpea al kinder, entra al kinder y mata a un salón completo, casi un salón completo de niños de 6, 7 años. ¿Quieres otro? Hace muchos años atrás, este se llamaba la masacre de Columbine. Hace muchos años atrás, 2 adolescentes que odiaban la vida se prepararon, juntaron armas y el día de la gran destrucción llegaron a la secundaria, pusieron las bombas, gracias a Dios las explotaron, pero estando afuera comenzaron a dispararle a todos los alumnos y mataron a muchos alumnos. Asesinos, malvados, gente que no tiene corazón hoy día. Y aún así no nos damos cuenta que Cristo Jesús está por venir. Y aún así tienes tu vida y tengo mi vida como si fuera cualquier cosa, que Jesús falta mucho por venir. Ve lo que está pasando a tu alrededor, mi hermano. Ve lo que está pasando a un lado tuyo. Ve dónde estás viviendo. Yo recuerdo que cuando era pequeño en Galustop no pasaba lo que estaba pasando hoy día. Yo me acuerdo que cuando era pequeño íbamos a las 10 de mayo a cantar a las mamás, todos bien tranquilos y felices. Y hoy día no se puede ir por la violencia que se encuentra. Y eso no te hace clic para despertar que tu Señor está a punto de venir. Satanás nos ha dormido de tal manera, mi querido hermano, que la vida y el camino cristiano lo hemos tomado a la ligera, que parece que Jesús falta millones de años por venir y las señales se están cumpliendo. Cristo Jesús
señal tras señal te la fue cumpliendo y fuiste viendo cómo se fue cumpliendo. ¿Y qué estamos haciendo en este momento para cambiar nuestra vida? ¿Qué estoy haciendo yo y qué estás haciendo tú para entregarnos a Cristo Jesús? A veces pareciera que Jesús tarda, pero no, mi hermano, la segunda venida de Jesús está a las puertas. Cuando veas todo esto, dice Jesús, despierta porque yo voy. Es momento de ponernos a cuentas con el Señor. Es momento de entregarnos a Él para siempre. Es momento de salir a predicar el mensaje para este tiempo. Es momento de vivir nuevamente la vida cristiana. Si pecaste, si tuviste faltas, pide perdón de corazón a Dios. Regresa a tu Dios porque tu Dios está con los brazos abiertos esperándote. Muy pronto Cristo Jesús viene. La puerta de la gracia está abierta. Se va a terminar. Despierta, querida iglesia. Es momento de ir a Cristo Jesús. Es momento de regresar al Señor. Las señales se están cumpliendo. Vamos a Cristo. Despierta a otros, despierta tú, despierto yo y despertemos a otros. Pero vayamos a Cristo Jesús. El Señor te ama sobremanera, mi hermano. Que por eso esta noche te trajo este mensaje. Que se guarde en tu mente y en tu corazón, que el Espíritu Santo lo pueda sembrar en ti, que germine y podamos volver a Cristo Jesús. Él te ama con un amor que no te imaginas. No quiere que te pierdas, quiere que te alistes, quiere que te prepares. Es momento de volver a Cristo Jesús. En esta noche la invitación de hoy es, mi hermano, que al momento de hacer la oración, al momento también del canto que vamos a entonar en el último, le abras tu corazón a Cristo Jesús, le abras tu corazón a tu Señor y le entregues tu vida una vez más. Le pidas perdón por todos los pecados, las faltas, los errores que has cometido, que te dé fuerza para vencer y te dé poder para seguir adelante. Y que pronto, cuando lo veas venir por oriente, puedas decir, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado, finalmente nos salvará. El Señor te bendice. Amén. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos.